Hecha la explicación de qué es lo que debe entenderse cuando utilizamos la palabra derecho, el término derecho con D mayúscula, queda pendiente comprender qué es lo que significa derecho con D minúscula. Este término hace referencia a la capacidad jurídica, ¿no?, que tiene toda persona humana. Y decir persona humana no es una tautología, porque hay personas que no son humanas, por ejemplo, la persona jurídica, ¿no? Entonces, decíamos que derecho es la capacidad jurídica que tiene toda persona para hacer o dejar de hacer algo o no hacer algo, siempre y cuando este hacer, dejar de hacer o no hacer algo no implique afectar los derechos de terceros. Porque en esto existe una fórmula que, aun cuando no seamos nosotros personas vinculadas con el conocimiento del derecho, lo tenemos clarísimo en la sociedad en cualquier parte del mundo. El límite de los derechos personales están definidos por el derecho de los terceros. Es decir, nuestro derecho termina donde comienza el derecho de los demás. En consecuencia, nosotros tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a divertirnos, a celebrar nuestro cumpleaños o cualquier acontecimiento social con total legitimidad y legalidad. A lo que no tenemos derecho es que en el ejercicio de esos derechos nosotros terminemos afectando el derecho de los demás. Por ejemplo, llega el cumpleaños de Juan Pérez y con tal motivo Juan Pérez decide invitar a sus amigos y celebrar su cumpleaños. Magnífico. Tiene todo el derecho para poder hacerlo, por supuesto, pero resulta de que Juan Pérez vive en el departamento que integra un conjunto de edificios multivivienda, ¿no?, un condominio que está muy en boga aquí en nuestro país, con este boom de construcciones que nos ha caracterizado en los últimos años. Y entonces Juan Pérez empieza la celebración y se da una fiesta hasta el día siguiente con la música que le gusta a todo volumen y por supuesto perjudicando a los demás vecinos que viven o conviven con él en el edificio multivivienda. Esto definitivamente no puede ser considerado ejercicio de un derecho. Esto es un ejercicio abusivo del derecho. Y eso es algo que la ley no tolera y que además reprime. Por eso precisamente las municipalidades que se encuentran a cargo de, entre otras tareas, de velar por la paz y la seguridad local, tiene toda la facultad constitucional y legal para poder llamar no solamente la atención, sino incluso exigir de parte de ciudadanos como Juan Pérez que actúen dentro del marco de la ley. Tiene el derecho a celebrar su cumpleaños, pero en ese ejercicio del derecho de celebración de su cumpleaños no tiene el derecho a perjudicar el derecho de los demás. Entonces, esto es lo que significa derecho con D minúscula, que como ustedes ven es algo distinto y diferente de las tres dimensiones que se han entendido con derecho con D mayúscula, pero que evidentemente guarda relación con lo anterior. Ahora, algo que nosotros habíamos señalado en el bloque anterior es que el derecho no solamente está integrado única y absolutamente por el conjunto de normas jurídicas que son dadas a través de los diversos órganos y estamentos del Estado. Digamos que es la parte más vistosa, la más evidente y la más significativa ante los ojos de cualquier persona. Es más o menos como una especie de iceberg, en buena cuenta. El iceberg es un bloque de hielo gigante que se está desplazando por el mar y del cual solamente se puede percibir la punta, pero no es la punta la que constituye la totalidad del iceberg. Hay todo un inmenso bloque debajo de esta punta, que es la que se encuentra bajo la línea marítima y que no está puesto a disposición de los ojos de todas las personas. Algo así sucede con el derecho. La punta del derecho, de ese iceberg, en la comparación que hacemos, es la ley. Pero debajo existe
un conjunto de elementos que tiene que ver con asuntos sociales, fenómenos antropológicos, sociológicos, filosóficos, ideológicos, políticos y económicos que como vectores múltiples van a actuar en esta especie de argamasa que se va constituyendo en razón de la sociedad en la que se encuentran las personas, en este caso la sociedad peruana, y van definiendo progresivamente la existencia de las normas jurídicas. Por eso es que nosotros en nuestro país, como en otros países del mundo, no hablamos de una facultad de leyes, sino más bien de una facultad de derecho. Y no estudiamos leyes, sino estudiamos derecho, como lo hemos explicado anteriormente. Esto es importante tenerlo en consideración porque si bien es cierto, el abogado, técnicamente hablando, está vinculado con el conocimiento, no de la ley de memoria, sino interpretativo de la ley, entonces ello supone que el derecho, entendido en el segundo sentido del que ya hemos hecho referencia, cuando utilizamos derecho con D mayúscula, el derecho como ciencia, estamos hablando de un conjunto de conocimientos que se encuentran sistematizados mediante ciertos elementos que nos permiten generar un objeto de estudio, un objeto de atención que además debe ser abordado con ciertas características específicas para permitirnos luego tratar de comprender la naturaleza y sentido de ese objeto. Por ende, estamos hablando de una ciencia jurídica. Ahora, cuando nosotros hablamos de ciencia, algunas personas, algunos detractores, especialistas en esta materia, han señalado antiguamente, como von Kirchmann, por ejemplo, en Alemania, que el derecho en realidad no constituía una ciencia, sino simple y llanamente una técnica, es decir, un arte. Pero, claro, Kirchmann hablaba en el siglo XIX y nosotros nos encontramos en el siglo XXI. Y desde Kirchmann hasta la fecha ha evolucionado de tal manera el derecho que ya no podría ser considerado simple y llanamente como se entendía en la época de Kirchmann, que es casi paralela a la de Carlos Marx, razón por la cual ambos interpretaban al derecho en un mismo sentido. Derecho es el sinónimo de ley. Mientras Kirchmann señalaba, por eso, en su momento histórico, que una palabra del legislador puede echar a la basura bibliotecas enteras de derecho, Carlos Marx, juntamente con Federico Engels, decían en su famoso manifiesto que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Esa es una verdad, pero es una verdad histórica del momento en el cual ambos personajes vivieron. El día de hoy el derecho va más allá, repetimos, de la ley. Y además el propio sentido del significado de la palabra ciencia ha evolucionado mucho desde entonces. Si seguimos la metodología y la pautación más actual de la comprensión de la ciencia en términos generales, hoy nosotros sabemos que la ciencia se integra en dos niveles, ¿no? Si nosotros hiciéramos y trazáramos un mapa conceptual, la ciencia está integrada por dos grandes bloques. En primer lugar, las denominadas ciencias ideales o formales, que están compuestas por la lógica y la matemática, cuyos objetos de estudio son objetos que no tienen existencia en la realidad, sino únicamente en el pensamiento, como por ejemplo los números o las figuras que efectivamente no existen en la realidad. Porque en efecto, nadie podría decir que ha visto alguna vez en su vida al número 1 o al número 2 o al número 3. Lo que ha visto son figuras, pero al 1, 2 o 3 jamás en su vida lo ha podido ver, porque si alguien nos dijese que lo ha visto, que ha visto alguno de estos números, habría que preguntarle cuál es el color del número 1, o el sabor del número 2, o el peso del número 3. Estas son respuestas preguntas que no tienen respuestas, sencillamente porque estos son objetos ideales del conocimiento. Y por eso a la matemática y a la lógica se le conoce con el nombre de ciencias ideales o formales. Y un segundo bloque de las ciencias es el que denominamos a las ciencias fácticas, es decir, las ciencias de los hechos. Y en este plano, los hechos son entendidos en dos niveles. Hay una subdivisión. Los hechos de la naturaleza,
donde encontramos, por eso, entonces, la existencia de las ciencias de la física, la química y la biología, es decir, el conjunto de las denominadas ciencias naturales, que en el siglo XIX se le conocían con el nombre de las ciencias positivas, ¿no? Y el otro subgrupo, que es el grupo de las denominadas ciencias fácticas sociales, o humanidades, que es donde se encuentra la sociología, la antropología, la economía política, la historia, la filosofía y el derecho, por supuesto. Cuando pensamos nosotros en la figura de un científico, incluso esta es la idea que se difunde permanentemente a través de la enseñanza oficial o no oficial, como por ejemplo a través de los medios de comunicación, en películas, hasta dibujos animados, y pensamos en la figura de un científico, inmediatamente nos imaginamos una figura prototípica, ¿no? El científico es una persona que viste de bata blanca, tiene una edad avanzada, probablemente con el cabello desordenado, unos lentes gruesos, y se encuentra en un laboratorio con un microscopio realizando algún tipo de experimentos. Es la idea clásica que tenemos nosotros de científico. Pero esa es la idea del científico, o mejor dicho, es la representación o el retrato, la caricatura del científico de las ciencias fácticas exactas, es decir, de la física, la química o la biología y las ciencias derivadas de estas ciencias naturales. Pero el científico de las ciencias sociales, que no trabaja en laboratorio, pero no por ello deja de ser un científico, evidentemente tiene pues otra traza, tiene otra característica, otra, digamos, forma de ser caricaturizado, ¿no? El sociólogo, el jurista, el antropólogo, no están en un laboratorio, por lo tanto no visten de bata blanca, no están haciendo experimentos, pero no por ello dejan de ser científicos. Entonces, esta ciencia jurídica se reviste de algunos elementos, ¿no?, que coge del conjunto metodológico de las ciencias generales para poder abordar su objeto de estudio, que en este caso no es la sociedad como tal, sino la sociedad en tanto las relaciones normadas de los individuos. Los antropólogos jurídicos, por eso, denominan al hombre no solamente como un Homo sapiens sapiens, sino como un Homus juridicus, ¿no? Es decir, el único ser en el planeta que tiene esa capacidad para poder armonizar su vida en función de la generación de normas racionalmente impuestas y aceptadas. Si este es entonces el objeto de estudio, debe existir un conjunto de conocimientos metodológicos que se encarguen de su abordaje y comprensión. A eso es a lo que nosotros denominamos la ciencia jurídica. Y eso es precisamente lo que nosotros estudiamos en una facultad de Derecho, que reiteramos, no se denomina facultad de leyes, ¿no?, sino facultad de Derecho. En consecuencia, para terminar este bloque, nosotros podríamos quizás poner el siguiente ejemplo. Si es que nos preguntaran qué es lo que dice el artículo 1475 del Código Civil, bueno, pues en este momento tendríamos que decir que no tenemos idea de lo que pueda decir ese artículo y que probablemente poco nos importe, porque nosotros no vamos a una facultad de Derecho para aprendernos las normas de memoria. Pero si nos preguntan más bien cómo podemos aplicar ese artículo 1475 al caso concreto que nos están trayendo para poder llevarlo al Poder Judicial, eso sí podemos hacer, porque lo que nosotros hemos aprendido en una facultad de Derecho no es memorizarnos la norma, no es memorizarnos la ley, sino aprender las técnicas y los métodos de interpretación y aplicación de esa norma en un contexto social determinado. Vamos a hacer aquí un nuevo corte comercial y regresamos en Referente Jurídico.